libro de Hechos, capítulo 5, del verso 12 hasta el 16, y juntos podamos ponernos de pie y leer la palabra del Señor y meditar un momento en ella. Hechos capítulo 5, del verso 12 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oremos un momento al Señor. Amado Padre, ante tu presencia venimos hoy, y te agradecemos porque eres bueno y fiel, porque nos permite, Señor, tener tu palabra a nuestro alcance. Tu palabra, Señor, en un idioma que podamos entender, que desde el más culto hasta el menos letrado pueda, Señor, acercarse a tu palabra. Y de allí, Señor, recibir manantiales de vida, manantiales de bendición. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, mi Dios, de que hoy día podamos, Señor, escuchar nuevamente tu voz a través de ella. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestras voluntades, para oír tu palabra, Señor, y para ser fieles, para responder y para vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen sus asientos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Hermanos, yo creo que a estas alturas de la vida, ya después de muchos años de que el Señor me llamara a salvación y que pueda ser parte de la iglesia, yo llegué a una congregación evangélica a los 9 años. Pero el Señor me salvó ya a los 18 años. Y si una cosa puedo decir desde ese tiempo hasta ahora, ya mucho tiempo ha pasado, de que es imposible vivir la vida cristiana solamente sustentado en las fuerzas humanas. Es imposible, hermanos, vivir como creyente en este mundo solamente confiando en nuestra propia capacidad. Es imposible, hermanos. Así como es imposible que una iglesia pueda guardar testimonio fiel del cristianismo verdadero, de no ser por el cuidado de Dios, por su obra constante en favor de su iglesia. Es imposible ser cristiano sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible ser una iglesia santa sin la acción directa del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Necesitamos que Dios nos cuide, necesitamos que Dios nos guarde. Y Dios cuida de su iglesia y lo ha hecho a través de los siglos. Su mano ha venido interviniendo, sosteniéndola, guardándola y disciplinándola. Porque una de las formas, hermanos, a través de la cual Dios se asegura de que aquellos que Él salva perseveren hasta el fin, es a través de su disciplina en favor de su iglesia. Amén. ¿Quién aquí no ha tenido luchas contra su carne? ¿Quién de aquí no ha luchado alguna vez contra inclinaciones que van en contra de lo que Dios pide? ¿Quién de aquí no ha luchado contra esa falta de santidad, contra esa falta de deseo de orar, contra ese poco compromiso con la obra del Señor? ¿Hay alguno aquí, hermanos, que pueda decir, yo he tenido que luchar contra eso? Sin duda hay personas, hermanos, que se entregan simplemente y que les da lo mismo, pero hay otros que se dan cuenta de la pelea y se sienten, hermanos, allí, ¿cierto? Débiles, reconocen su debilidad, reconocen de que están fracasando, de que deben ponerse en pie, se saben perdedores. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el Espíritu Santo allí está actuando. Si no fuera por la obra del Espíritu del Señor en tu corazón y en el mío, hermanos, no percibiríamos las batallas, no percibiríamos las luchas, nos sentiríamos tan cómodos, encontraríamos todo tan normal.
Pero es gracias al Señor y a su Espíritu Santo, hermanos, que está constantemente allí recordándonos su palabra. Hermanos, actuando, hermanos, directamente en favor de la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? De una manera bien drástica y dolorosa, sacando de en medio de la congregación a 2 falsos hermanos. Fue Dios quien intervino allí y que tomó la vida de Ananías y Zafira. Amén. Y eso, hermano, es quizás difícil de aceptar para muchos, dado que las conciencias de muchos han sido cautivadas por todas estas ideologías contemporáneas donde el amor siempre gana, ¿cierto? Donde el amor es amor y un montón de cosas así, todas falsas, todas mentirosas y engañosas. Hermano, Dios es un Dios de amor y un Dios de justicia. Y en su justicia, Él será fiel con su santidad. Y Él, hermanos, ama que la iglesia sea santa. Él manda que sus hijos sean santos, sed santos, porque yo soy santo. Y el Señor, en virtud de preservar esa santidad en medio de su iglesia, va a actuar disciplinando la iglesia. Y en este caso, hermano, de una manera bastante gráfica, tomando la vida de 2 personas que estaban allí, atentando contra la santidad del Señor. Consecuencia de esa disciplina, hermanos, que el Espíritu Santo aplicó, tanto de la iglesia como de los que la rodeaban, se ha apoderado un gran temor. Una actitud de reverencia bastante pronunciada. La gente está viendo de que es necesario tomarse con seriedad esto de ser cristiano. De que no es simplemente sentir simpatía por el Evangelio. No solamente se trata de decir me siento bien en la iglesia, sino que se trata de corresponder a la gracia de Dios con una vida en santidad. El Señor nos bendiga. Consecuencia de esta obra del Espíritu Santo, de este cuidado del Señor por su iglesia, ahora la comunidad de los creyentes en Jerusalén tienen una visión más clara del significado de la santidad, tienen una visión más profunda de la justicia del Señor, tienen una concepción más nítida de la inmensidad del Dios al cual adoran, de la soberanía y del poder del Dios que les ha salvado. Bendito sea nuestro Dios. El gran maestro R.C. Sproul decía que la santidad de Dios es algo aterrador. Aterrador. Y para poder graficarlo nos llevaba a el capítulo 6 del libro de Isaías, donde el profeta, al tener conciencia de la santidad de Dios, dijo, ¡ay de mí! Esa expresión ¡ay! Es como una expresión que está al nivel de bienaventurados, pero a la inversa. ¿Me entiende? Porque he visto al Señor y soy un hombre de labios inmundos. ¿Qué posibilidades hay de permanecer en pie delante de un Dios 3 veces santo para hombres y mujeres como nosotros? Si no es porque Él tiene misericordia de nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora la iglesia tiene esa visión, esa claridad que tuvo Isaías allí, en esa visión del templo. Está ahora también en la iglesia de Jerusalén. Y ojalá también la tengamos nosotros aquí hoy. Ellos ven, hermanos, de que Dios es inmensamente grande. Y si no fuera por su gracia, es absolutamente inalcanzable. Ellos ven la seriedad de lo que significa adorar a Dios, ven la seriedad de lo que significa ser un seguidor del Señor Jesucristo. Entienden de que el Señor no puede ser subestimado. Entienden de que no pueden engañar a los hombres, o que pueden engañar a los hombres, sí, pueden engañarlos, pero no podrán burlarse de Dios. Hermanos, tenemos que recordar siempre que la gracia del Señor, esa gracia inmerecida que hemos recibido, nos debe empujar, nos debe animar a responder al Señor con gratitud, con asombro y con santidad. Observamos, hermanos, que a contar de ese momento, al grupo de creyentes que está en Jerusalén, reunidos en torno a la persona del Señor Jesús, se les comienza a llamar, por primera vez, iglesia. La primera vez que usted va a encontrar la palabra iglesia referida al grupo de creyentes en Jerusalén es justamente posterior, ¿cierto?, del episodio de Ananías y Zafira. Y podemos ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo intencionalmente
coloca este hito tan trascendente en la historia de la iglesia junto a un evento de disciplina. Junto a un evento doloroso, drástico, que forzó a la iglesia a vivir en santidad y que provocó el temor y la reverencia dentro del pueblo del Señor. Porque la iglesia, hermanos, la iglesia debe ser identificada por su devoción, por su reverencia y por su temor a Dios. No puede ser llamada iglesia un grupo de personas que, por muy organizadas que estén, tengan en poco la santidad de Dios, tengan en poco la palabra del Señor, tengan en poco, hermanos, la gloria de Dios. Amén. No pueden ser llamadas iglesias. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. El propósito de la disciplina del Señor, hermanos, siempre será para bien. Cada vez que el Señor intervenga para disciplinar, siempre hay un propósito bueno detrás de aquello. Aunque quizás en el mismo momento de la aplicación de la disciplina esto sea doloroso, sea fuerte, sea punzante, pero el fin de ello es justicia. Como dice Hebreos capítulo 12, verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Amén. Es como el niño, ¿cierto? Mientras se le está diciendo y se le está castigando, quizás él no entiende, solamente siente lo injusto del momento, de que le privaron de algo que le gustaba, pero con el tiempo va a entender de lo bueno que fue aquello, de que formó carácter, de que pudo crecer, que pudo, ¿cierto?, madurar a través de la aplicación de la disciplina. Amén. Por eso, hermanos, si Dios ocupa la disciplina para formar hijos santos, nosotros como padres, por ejemplo, no tenemos que subestimar el ejercicio de la disciplina al interior de nuestro hogar. Amén. A veces nosotros pensamos de que no, esto se arregla con psicología, hermanos. La Biblia tiene un sistema psicológico bastante especial. Habla de la vara, ¿cierto? Habla, ¿cierto?, del castigo, como un medio de corrección. El Señor, ¿cierto?, nos ayuda a nosotros como padres a tomarnos en serio esto de ser papá. Amén. Y esto es como una especie de entre paréntesis, nomás lo que estoy diciendo, porque sabe usted, dentro de todo, yo no soy llamado a ser amigo de mi hijo. El Señor me manda a ser su padre. Y ese ejercicio de la paternidad implica que, tanto como yo proveo amor, proveo, hermanos, de recursos que satisfagan todas sus necesidades, y tengo que procurar siempre darle cosas buenas a ellos, esas cosas buenas, hermanos, no son siempre las cosas que ellos quieren. Amén. No son aquellas cosas que ellos quieren. Hace poquito, ¿cierto?, compartí con mi esposa un video que me llamó mucho la atención acerca de una persona que revisaba todas las aplicaciones que se ven como comunes y corrientes que están en los teléfonos y que muchos de nuestros hijos o algunos de los hijos de creyentes las tienen en sus celulares y los papás, ¿cierto?, se descuidan tanto de eso, siendo que son tan peligrosas para ellos. Y no porque uno diga, que está Pikachu, ¿cierto?, y él es un demonio. No, es porque realmente hay un peligro concreto. A través, ¿cierto?, de que son expuestos a depredadores sexuales, son expuestos, hermanos, al ridículo, quedan expuestos al juicio de hombres de cierto, sin criterio y malvados. Yo creo, hermanos, que aquí, y disculpe que lo diga así, pero nosotros no debiésemos permitir, por ejemplo, que nuestros hijos tengan cuentas de TikTok, por ejemplo. Debiésemos tener cuidado, hermano. Y yo creo que aquí, a menos de que alguien esté estudiando ingeniería, a lo mejor sería muy innecesario que a los 8 años tenga un celular con datos en su teléfono, porque está expuesto a tantos peligros en este mundo. Hay un montón de depravados pendientes de lo que nuestros hijos están haciendo, y nosotros tenemos que estar constantemente revisándolos y aconsejándolos, y quizás, hermanos, hasta limitándolos, por el bien de nuestros hijos. Y esto, hermanos, bueno, es por causa de la disciplina. La disciplina siempre tendrá un fin bueno, aunque en el momento sea incomprendido, sea doloroso, pero tenemos que, hermanos, ser intencionales porque Dios es intencional. Dios aplicó esa disciplina dolorosa a la iglesia porque Él quería hacer algo con su iglesia. Y algo que va más allá de la capacidad de comprensión de la iglesia. Amén. El Señor nos bendiga. Porque ¿qué es lo que Dios quería hacer con su iglesia? Y usted vea esto, cómo Lucas nos coloca este resumen. Ya no este es el tercer resumen que Lucas coloca, ¿cierto?, dentro de su relato de los eventos que marcaban los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Tenemos uno al final del capítulo 2, otro, ¿cierto?, al final del capítulo 4, y aquí, hermanos, casi al comienzo del capítulo 5 tenemos un tercer resumen. Y este tercer resumen, hermanos, el primero, ¿cierto?, está relacionado con la venida del Espíritu Santo. El segundo está, hermanos, relacionado con la primera oposición que vivió la iglesia. Y aquí, hermanos, el tercero está relacionado con la primera, por decirlo de una forma, intervención de disciplina del Señor en medio de la iglesia.
¿Qué es lo que causó la disciplina de Dios? ¿Cuál fue el propósito de la disciplina del Señor? Es lo que nosotros hemos leído aquí. Esas son las cosas, hermanos, que aquí se están dando ya de forma masiva, gloriosa, sin límites. Es imparable el Evangelio porque Dios ha intervenido en su iglesia para hacerla más santa a través de la disciplina. Él ha venido y ha obrado en ella y ahora está haciendo cosas asombrosas de misericordia, obras de salvación, obras, hermanos, de amor. Donde va el Evangelio está floreciendo la vida, está floreciendo la gracia. ¿Y eso por qué? Es porque el Señor está junto a su iglesia. ¿Y por qué el Señor está junto a su iglesia? Porque el Señor ha santificado su iglesia. ¿Y cómo la ha santificado? A través de un acto de disciplina. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Paralelamente a esto, hermanos, el odio hacia la congregación de los creyentes está aumentando. El mundo, hermanos, está avanzando y en su odio y pronto veremos, hermanos, cómo este se va a desatar violentamente sobre la iglesia. Pero el Señor está con ella, el Señor la ha disciplinado para que puedan caminar juntos, para que puedan tener comunión Dios con su pueblo, para que ellos puedan ver las poderosas obras del Señor, porque ese es el propósito de la disciplina del Señor. Levantar un pueblo santo, que sea testigo del poder de Dios y que pueda ser testigo de obras gloriosas de redención, que ocurran en medio de un mundo caído, esclavo del pecado y de la necesidad. Hermanos, se espera que la iglesia actúe como iglesia en estos tiempos de oscuridad. En estos tiempos de maldad, hermanos, el creyente debe estar decidido a ser más santo que nunca y a no dejarse arrastrar, a no dejarse envolver por el mundo. Porque el mundo, hermano, está decidido a destruir la iglesia, pero Dios está decidido a vivificar su iglesia. Y para eso Él está interviniendo directamente en su iglesia. Y el resultado es una iglesia santa, una iglesia reverente, una iglesia poderosa. Amén. Y nosotros comenzamos leyendo, ¿cierto?, estos versos, del verso 12 en adelante. Y Pablo ya avanza rápidamente, como que ya va descartando de mayores detalles, sino que nos va hablando cosas súper generales, pero muy descriptivas de la realidad que la iglesia está viviendo. Y como le decíamos, hermanos, y esto es no porque estén viviendo buenos tiempos, no es porque significa de que todo el mundo está a su favor, sino que el Sanedrín ya había amenazado a los apóstoles, les había dado un ultimátum, le había prohibido predicar y enseñar en el nombre del Señor Jesucristo. La última vez que vimos a los apóstoles en el templo, ¿cierto?, fue cuando fueron tomados prisioneros. ¿Y sabe usted dónde están ahora o dónde Lucas describe su mayor actividad pública de la iglesia? Justamente en el templo, en el pórtico de Salomón. ¿Cuántas veces fue anunciado el Evangelio en ese lugar? Era una explanada muy amplia donde cabían muchas personas. Y usted ya sabe que por lo menos a esta hora habían unos 15,000 creyentes ahí contando los niños y las mujeres dentro de la iglesia de Jerusalén. Solamente en hombres, Lucas contaba 8,000, hasta la predicación, ¿cierto?, posterior de la sanidad del cojo del templo de la Hermosa, de la puerta de la Hermosa. Y el punto es, hermanos, de que ellos están allí nuevamente anunciando el nombre del Señor en ese mismo lugar donde han sido rechazados tantas veces. Y el Señor está haciendo, dice aquí el texto, y Lucas pasa directo a describirnos esto, de una forma muy particular. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. La forma en que está escrito esto, ¿cierto?, por la mano de los apóstoles, es un hebraísmo que quiere decir de que Dios es quien está detrás del poder que obra los milagros, pero que el Señor ha decidido usar a sus hijos como instrumentos para la consumación de esas obras que son definitivamente sobrenaturales. Ellos son los instrumentos para que Dios a través de ellos obre, como dice el texto, señales y prodigios. Los prodigios son en sí eventos sobrenaturales, son cosas milagrosas. La palabra milagro viene del latín miraculum, que significa desatar admiración o provocar admiración. Y en la palabra prodigio justamente tiene ese mismo trasfondo, es algo sobrenatural que escapa a las reglas de la lógica, que escapa a las reglas de lo natural, de las leyes de la naturaleza, para que ocurra algo que provoque la admiración de aquellos que lo están viendo. Amén. Cuando decíamos, hermanos, que algo tiene que ser calificado como milagro es porque simplemente ya es imposible de que algo humano lo haya provocado. No es lo mismo decir, ¿cierto?, como lo que pasó con el cojo, de que él, estando enfermo y toda su vida, 40 años allí postrado, fue puesto en pie.
inmediatamente, ¿cierto? De una forma poderosa, así, impactante. Es un milagro. Es diferente decir, se curó el cojo porque le dieron pastillas, porque fue a kinesioterapia, porque le dieron muletas, y después de un proceso de médico, ¿cierto?, comprobado que produce tal resultado, ¿cierto?, sanó. No puede ser calificado eso último como un milagro. Un milagro, hermano, real es cuando pasa algo así, rápido, poderoso, drástico, un cambio de una realidad producto de una intervención del poder de Dios que cambió o que fue contra las reglas de lo natural, de las reglas de la naturaleza. El mar que se abre, ¿cierto? El maná que cae del cielo, el muerto que resucita, los panes multiplicados, la tormenta que se calma. Todas esas cosas, hermanos, son imposibles de hacer. No es lo mismo como tomarse una pastilla y que se pase el dolor de cabeza. Eso va a pasar si uno se toma una pastilla para el dolor de cabeza. Entonces no puede ser calificado eso como un milagro, como si algo como lo que está ocurriendo acá. El texto dice de que están ocurriendo cosas asombrosas, están ocurriendo prodigios, pero a su vez estos prodigios, hermanos, tienen un sentido. Y es que son llamados también señales. Y fíjese usted de que el escritor lo coloca la expresión señales antes que el mismo prodigio, queriendo decirnos con esto, hermanos, de que el fin principal de que ocurran los milagros es justamente de que sirvan de señal. Cuando hablamos de señal, hermano, esto implica justamente eso, un señalamiento, apuntar a algo específico. ¿Y los milagros a qué apuntan? Nosotros leímos acá que quien hacía obras por la mano de los apóstoles era Dios. ¿A dónde apuntan los milagros? Apuntan al poder de Dios. Apuntan a que todo el mundo sepa de que detrás de cada obra sobrenatural está Dios actuando directamente. ¿Y cuál es el fin de los milagros? Como le decíamos, ser señales. Y en el caso de los apóstoles, certificar que estos mensajeros están hablando aquello que es verdadero. ¿Se acuerda usted cuando el Señor llama a Moisés, ¿cierto? Allá en el Sinaí. Y el Señor se le aparece por primera vez a Moisés y le dice de que él va a ir a Egipto y será usado por él para liberar a Israel. Él dice, pero si me ven a mí, ¿no me van a creer? Porque ya lo conocían, ¿cierto? Estuvo 40 años allá en la corte del faraón y salió arrancando de Egipto como un criminal. Y si vuelve allá a hablar en el nombre del Dios verdadero, ¿quién lo va a tomar en cuenta? ¿Quién lo va a tomar en serio? Y Dios le dijo, bueno, mete tu mano, perdón, deja tu vara primero en el suelo. ¿Y qué pasó cuando puso la vara en el suelo? Se convirtió en una serpiente y era tan convincente la serpiente de que hasta el mismo Moisés andaba arrancando de ella. Y luego, ¿cierto? Le dije, ya ahora, Dios le dice, ahora tómala. Y la toma y se convirtió en vara. Oye, ¿quién más hace eso? ¿Cierto? Bueno, lo hicieron los magos en Egipto, pero ¿qué pasó? La serpiente de Aarón, de Moisés, se la comió. ¿Cierto? Ya. Pero el tema está en que después le dice, pero ¿y ahora te convences? Es que todavía tengo miedo. Y dice, entonces mete ahora tu mano dentro de tu seno, escóndela en tu ropa, ahora sácala. Y la mano salió leprosa de allí. Y ahora el Señor dice, vuelve a meterla. Y salió ahora sanita, limpia. Ya le dijo, esas obras te van a acompañar para que el mundo, los que te oigan sepan de que yo te envié. O sea, ¿cuál es el fin de los milagros? Certificar al mensajero. Respaldar a aquel que en un momento particular de la historia Dios comisionó para una obra particular dentro de esa historia, dentro del proceso de la redención. Bendito sea el Señor. O sea, hermanos, los milagros tienen ese fin específico. Respaldar a aquel que está predicando la palabra de Dios en un momento puntual dentro de la historia, demostrando de que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora los milagros, hermanos, no tienen el fin de satisfacer la curiosidad de los hombres. Los milagros no están, hermanos, para que los hombres inclusive no sean salvados. El milagro no tiene poder salvífico, porque el milagro es para llamar la atención, provocar, como lo dijimos una vez, preguntas que solo el Evangelio puede responder. Lo que terminará salvando a los hombres será no el milagro, sino que la predicación del Evangelio. Amén. Hermanos, Dios usó los milagros para que las conciencias de los hombres no pudieran negar, siendo, cierto, intelectualmente honestos, no puedan negar de que algo especial está ocurriendo allí y que lo que estos hombres que están siendo usados para que estas cosas sobrenaturales pasen, están hablando algo que tiene que ser reconocido como verdad. Y si yo aún así no la quiero recibir, lo hago conscientemente de que yo forzosamente estoy rechazando el mensaje, como lo hicieron los fariseos.
Ellos dijeron, después de ver todos los milagros, porque ahí usted ve, hermano, cuántos fariseos fueron expuestos a los milagros del Señor, pero aún así, ¿qué terminaron diciendo al final? Por el poder de Belcebú hace las cosas que hace. O sea, ¿se da cuenta usted? Eso, ellos primero están siendo deshonestos intelectualmente. Tienen que inventarse una respuesta así, sabiendo de que lo que están diciendo es falso. No tienen cómo negarlo, pero aún así se esfuerzan en negarlo. ¿Se fija? Hay mucha gente que es así hoy también. De que renuncia a su capacidad intelectual, renuncia a las evidencias, las deja de lado, las tiene frente a sus ojos, pero aún así ellos dicen, no, yo no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, esto es falso. Entonces, hermanos, los milagros no salvan, pero sí certifican a aquellos que lo están haciendo, como mensajeros del Dios vivo. Aquí lo que vemos, hermanos, es una iglesia respaldada por Dios. Una iglesia respaldada por Dios que es respaldada, como lo decíamos, a través de obras sobrenaturales que están ocurriendo. Grandes señales y prodigios. Es una iglesia que también se mantiene en unidad, como dice el texto. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y era una iglesia, hermanos, que a su vez, dado de que Dios estaba con ellos, eran capaces de desafiar al mundo. Porque como le decíamos, estaban en el pórtico de Salomón. Allí, hermanos, les habían caído con violencia y odio encima a los hijos del Señor. Allí los judíos habían rechazado al Señor Jesús y estuvieron a punto de apedrearle. Allí los saduceos habían tomado preso a Juan y a Pedro, pero allí ellos volvían. Ellos volvían otra vez. Los hombres de Dios volvían otra vez para anunciar que la salvación le pertenece al Señor y que solo hay salvación en el nombre de Jesús. Sin duda, hermanos, el Señor había contestado la oración de su iglesia. ¿Se acuerda usted por qué oraba la iglesia? Oraban porque el Señor les hiciera valientes. Oraban para que el Señor les hiciera fieles. Oraban, hermanos, para que ellos pudiesen perseverar con valentía aún delante del odio que el mundo les tenía. Hermanos, ellos deseaban ser fieles a su Salvador. Ellos deseaban seguir siendo fieles a su Señor. Por eso, hermanos, debemos mirar con atención y con admiración cómo esta osadía de la iglesia se manifiesta aquí. Este acto de valentía. Ellos dijeron, es más justo obedecer a Dios antes que a los hombres, y lo están haciendo aquí. Y vuelven de allí donde la última vez que estuvieron, hermanos, fueron tratados tan vilmente. ¿Cuánto valor hay en estos hombres? ¿Cuánto valor hay en la iglesia? Hermanos, ¿por qué tenemos aquí una iglesia valiente? Porque esta es una iglesia a la cual Dios está cuidando. ¿Y la está cuidando de qué manera? No librándole de los dolores del mundo, sino que le está cuidando de sus propios corazones. Porque el principal enemigo tuyo y mío, hermanos, no está afuera, está aquí adentro, en lo profundo de mi propio ser. Porque de aquí surge, hermanos, la cobardía, de aquí surge, hermanos, el descompromiso, de aquí surge la carnalidad, de aquí surgen, hermanos, las concupiscencias que luego se convierten en pecado, surgen de mi interior. Mi principal enemigo no es Satanás ni es el mundo, mi principal enemigo soy yo mismo. Y lo que está haciendo el Señor aquí con su iglesia es librarla justamente de ese su principal enemigo. Y los vemos aquí como el Señor está venciendo en ellos, haciéndoles valientes, haciéndoles decididos, haciéndoles, hermanos, caminar con valor delante de los hombres más poderosos de su ciudad. Porque, hermanos, veamos aquí, y esto todo creyente debe saberlo, y es de que la iglesia siempre será respetuosa al gobierno humano y seremos los mejores ciudadanos. Pero esa obediencia y esa sumisión al gobierno humano siempre estará condicionada a que este gobierno de hombres se someta a la palabra del Señor. Cuando los hombres van contra la palabra de Dios, nosotros estamos obligados, por decirlo de una manera, a hacer la resistencia. Amén. El Señor nos ayude. Había una frase que acuñaron los reformadores y que decía: la respuesta de la iglesia a la tiranía o la desobediencia a la tiranía es obediencia a Dios. Y nosotros podemos ver en la historia de la iglesia como muchas veces la iglesia, hermanos, actuó con valor ante circunstancias difíciles y dieron su vida por eso. Una de las historias que a mí más me ha cautivado es la historia de los covenantes escoceses, de los pactantes de Escocia, los primeros presbiterianos de Escocia. Cuando el rey Carlos I quiso imponer nuevamente el libro de oración de la iglesia de Inglaterra, que en cierta forma era un retorno al catolicismo romano, y él mandó que en todo su reino todos tenían que observar desde ahí en adelante ese libro de oraciones,
que pasaba por alto la santidad de la iglesia, pasaba por alto la suficiencia de las Escrituras y por sobre todo, hermanos, colocaba al rey como cabeza de la iglesia. Y los hermanos en Escocia dijeron, nosotros solo reconocemos a un rey. Y no es Carlos I, es Jesucristo. Cristo es el rey de la iglesia. Y eso, hermanos, les costó una guerra contra el ejército más poderoso de su época. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Uno quisiera decir, bueno, se repitió el evento donde Eliseo vio las huestes celestiales luchando contra los asirios. No, los ejércitos ingleses arrasaron con los hermanos. Los masacraron y a los que quedaron vivos los metieron dentro de una cárcel que fue conocida como el primer campo de concentración de la historia. Y allí ellos murieron de frío, murieron de hambre. Y los que quedaron vivos fueron enviados a las galeras y su condena, ¿cierto?, se cumplió remando en esos barcos antiguos donde estaban todos, ¿cierto?, ahí remando para mover un barco que les llevaba, no sé, a diferentes lugares de Europa y muchos murieron allí en las galeras. Porque ellos dijeron, nosotros no vamos a obedecer a un rey impío. Nosotros no vamos a someter nuestras conciencias. O están cautivas por la palabra o están entregadas a los hombres pecadores. Y la iglesia, hermanos, aquí ya en Jerusalén está demostrando eso. Nosotros obedeceremos primero a Dios antes que a los hombres. Y eso fue el resultado de que fue el resultado de la obra providencial de Dios disciplinando a su iglesia. Bendito sea el Señor. Esta iglesia, respaldada por el poder de Dios, ganaba el respeto del pueblo. La gente, hermanos, honesta, admiraba a la congregación. Pero sabe usted que también tenía un efecto inverso. Esta santidad de la iglesia hacía que muchos les admiraran, pero sí también hacía que muchos se alejaran de ella y no quisieran tener nada que ver con la iglesia. Y esto, hermanos, también es un cuidado de Dios para la iglesia. Porque sin duda, hermanos, el evento que había ocurrido con Ananías y Zafira había desanimado a muchos hombres que carnalmente estaban viendo la posibilidad de unirse a la iglesia con fines carnales, viendo la conveniencia. Allí nadie pasa hambre, la gente vende sus cosas, reparten entre todos, y si yo no quiero trabajar y quiero vivir, ¿cierto?, sin que tener que levantarme temprano, puedo ser subsidiado por la iglesia y me uno a ella y los creyentes están obligados a mantenerme. ¿Pero qué hizo el Señor? Actuó con disciplina contra Ananías y Zafira y muchos dijeron, no, esto es serio. Esto no es como llegar y decir, me sumo a la iglesia, me salgo cuando quiero, voy a la iglesia, miro y me siento como quiero, me comprometo cuando quiero, me descomprometo cuando quiero, aparezco cuando quiero y cuando quiero. No, la iglesia no es un juego. Unirse a una iglesia, hermano, no es algo tibio, no es para tibios esto, ¿me entiende? Tanto así que los mismos inmundos, hermanos, los mismos incrédulos tenían mayor claridad acerca de lo serio que es ser miembro de una iglesia. Amén. Los mismos incrédulos tenían un alto concepto de lo que es la iglesia, tanto así que ellos mismos se revisaron en sus corazones y dijeron, yo no quiero morir, yo no quiero exponerme, porque así, hermanos, como somos santificados por la palabra, la misma palabra también nos va condenando y se va sumando evidencias en contra nuestra para el día del juicio. Porque, hermanos, tú y yo no podremos alegar inocencia en el día en que el trono blanco sea instalado en la eternidad y los muertos, grandes y pequeños, pasen delante del Señor a recibir la condena eterna. El haber estado en una iglesia, sentado en estas bancas, escuchando el evangelio del Señor, pero aún así con tu corazón decidido a permanecer en pecado, será lo peor que te habrás hecho a ti mismo. Y suena fuerte, pero es así. Es lo peor que te puedes hacer, hermano, y te lo digo con mucho amor, venir aquí sin el deseo de obedecer y de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Porque esta misma palabra que bendice a muchos, que están también, hermanos, sumándose como condena para otros. Dios tenga misericordia de nosotros. Hermanos, ser miembro de la iglesia involucra en una transformación total. Ser cristiano no es un hobby. Ser cristiano, hermano, no es un pasatiempo. Tú cuando llegas a una iglesia no te estás sumando a un club social. No estás aquí para recibir beneficios. Este no es un club. No es el club de novios o el club de viaje donde acumulas puntos por cada cosa que haces, que va a resultar en beneficios materiales, temporales. No, ser parte de la iglesia significa estar unido a Cristo, estar identificados con Cristo a tal punto que cuando el mundo que odia a Cristo, hermano, y quiera matar a Cristo, va a querer matarte a ti y a mí. Por su odio que siente hacia Cristo, porque nos ve tan iguales, nos ve tan indistinguibles el uno del otro. Hermanos,
Estar en la iglesia y ser miembro de la iglesia significa, hermanos, incluso unirse a Cristo en el sufrimiento, si es necesario. Negarse a sí mismo, llevar la cruz. Y todo eso es imposible de hacerlo en la carne. Lo decíamos, es imposible vivir la vida cristiana solamente fortalecidos del poder humano. Necesitamos del Espíritu Santo. El Señor nos ayude. Así muchos se alejaban de la iglesia y Dios guardaba la iglesia de falsos hermanos. Amén. Los mantenía lejos y ellos mismos se alejaban y decían, no, esto es serio, no puedo estar allí como pensaba hacerlo en un principio. Esto no es de entrar y salir, esto es algo que me toma la vida. Y tengo que invertir mi vida y tengo que morir. Bendito sea el Señor. Hermano, eso significa ser iglesia. Tú no puedes venir acá con un checklist de expectativas por cumplir y decir, me cumplen en esto, pero no me cumplen en esto, ni en esto otro. Entonces tomo una decisión con respecto a mi unión hacia el cuerpo de Cristo, hacia la comunión de los santos. No, hermano, o estás o no estás. Pero la cosa es que hay que considerar de que solamente el poder del Señor nos hace unirnos a una iglesia y sobrevivir allí y vivir allí hasta inclusive morir si es necesario. ¿Usted piensa que la iglesia de Jerusalén es una iglesia perfecta? Lo vamos a ver más adelante, hermanos. De que la misma necesidad de que se llamen diáconos demuestra la imperfección de la iglesia. Pero aún así es una iglesia amada por el Señor. Y los que tienen que estar allí tienen que amar a esa iglesia porque el Señor la ama. Hermanos, pero así usted está leyendo junto a mí, que dice, es cierto, el verso 13, de que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El verso 14 nos dice algo muy maravilloso. Y los que creían en el Señor. Fíjese usted en esto, la diferencia entre los que alaban grandemente la iglesia con los que creen en el Señor. O sea, sin duda había gente que admiraba la iglesia y le tenía simpatía y la respetaba. Pero una cosa es admirar la iglesia, tenerle simpatía al Evangelio, y otra cosa, hermano, es creer en Cristo. El punto está que había gente que no quería ser parte de la iglesia por miedo de perder sus vidas. Hay otros que simplemente admiraban y decían, ¿saben qué? Me parece bien esto que hace esta gente. Sí, son respetables. Tengo una buena opinión acerca de ellos, pero habían otros, como dice el verso 14, que creían en el Señor. Y estos, dice el texto, que aumentaban más, gran número, así como de hombres como de mujeres. Hermanos, entonces parece mucho al verso 47 del capítulo 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero fíjese usted, aquí hay un detallito muy importante. Cada vez que habían conversiones, Lucas decía, y se convirtieron 3,000 almas, ¿cierto? Después decía, y se convirtieron 5,000 hombres. Y acá Lucas está diciendo, ¿saben qué? Ya, no puedo contar. Hombres y mujeres, gran multitud. O sea, ya Lucas quedó sobrepasado de su cuenta. Eran tantas las almas que eran salvadas, y eso es maravilloso, porque quizás en el versículo anterior pudiésemos haber dicho, bueno, y entonces la iglesia no podía crecer. Hermano, no, la iglesia crece, pero no crece en virtud del programa humano, crece en virtud de la soberanía del Señor, porque al final los que son salvados a través del creer en Jesucristo. El Señor va añadiendo soberanamente más y más iglesias a su rebaño, hermano, y esto no eran simplemente gente simpatizante de la iglesia, no era gente que admiraba a la iglesia solamente, sino que era gente que creía en el Señor Jesús. Y ahora decir creer en el Señor Jesús, hermano, no es eso que nosotros tenemos nuestra conciencia acerca del creer, porque para muchos hoy día el creer en Jesús es lo mismo que tener simpatía por Jesús. Creer en el Señor Jesucristo, hermano, sobre todo para un judío, significaba confesarlo a Él como Señor, como Salvador. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Y después decían los profetas, ¿cierto? Solo en Jehová hay salvación. Y estos hombres que están diciendo aquí, estas multitudes están diciendo, en Jesús hay salvación. O sea, ¿qué están haciendo, hermanos? Están diciendo Jehová y Jesús son uno. El Hijo es igual al Padre. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que confiesa a Jesús como Señor es salvado, así como Jehová salvaba. ¿Se está dando cuenta usted lo que esto significaba para un judío? Decir que Jesús y creer en Jesús no significa decir, sí, me cae bien Jesús. Significa, yo confieso que Jesús es el Mesías. Yo confieso que Jesús es
el prometido por los profetas. Yo confieso que solo en Jesús hay salvación. Y eso es ponerse prácticamente el hacha en el cuello para un judío. ¿Se está dando cuenta usted aquí que esto no se trata solamente de decir me cae bien la iglesia, me siento bien en la iglesia? Se trata de decir yo estoy dispuesto a morir. Dios nos ayude. El Señor nos ayude. Se trata, hermano, esto es algo radical, es algo total. Para un judío significaba ser considerado un infiel, perderlo todo, inclusive como lo veremos más adelante, hasta la misma vida. Pero hermanos, los que están aquí no son simpatizantes, no son curiosos, son vidas que el Señor arrebata para salvación. Por lo tanto, ellos llegan aquí rendidos, están listos para vivir y morir por Cristo si es necesario. Hermanos, hay una multitud inmensa de esta gente, tanto de hombres como de mujeres. Y ve aquí que por primera vez Lucas menciona de que las mujeres también son consideradas en la iglesia. Hasta el momento siempre se contaban a los hombres, aquí también están contando a las mujeres. Y esto es maravilloso, hermano, porque esto habla de lo que es la verdadera inclusión. ¿Qué significa la verdadera inclusión? No significa aceptar todos los pecados que hay en el mundo, significa, hermanos, ver de que el Señor nos ve a todos como somos iguales. ¿En qué somos iguales los unos con los otros? En lo pecaminoso. ¿Quiere un texto inclusivo en la Biblia? Yo le voy a dar un texto inclusivo en la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un texto súper inclusivo. Nadie se escapa de allí. Y el Señor salva a hombres y mujeres porque ambos, hombres y mujeres, necesitan ser salvados. Y acá, hermano, está diciendo que para el Señor, hermanos, usted y todo lo que digan los profetas del progresismo actual, la mujer, hermano, nunca ha sido más dignificada que cuando está en Cristo. La mujer nunca ha sido más levantada y honrada como cuando está sirviendo al Señor. Amén. Que el cristianismo, hermanos, es el responsable de que hoy usted como mujer tenga derechos y sea considerada. Bendito sea el Señor. No fue el socialismo, no fue el feminismo, fue Cristo quien amó a la mujer porque la reconoce como su creación. Fue Dios, hermanos, en su gloria y majestad que le dio un rol a cumplir y que en la medida que la mujer, hermanos, esté dispuesta a vivir en ese rol, será más digna y honrosa que nunca. Toda mujer, hermanos, que renuncia al rol que Dios le asignó va a denigrarse a sí misma. Por eso, hermanos, el feminismo se preocupa ahora no tanto de darle derechos a las mujeres, sino lograr de que la mujer sea igual que el hombre, que se parezca al hombre, inclusive hasta en su forma de vestir, en lo físico. Le está anulando por completo. La anula por completo. Amén. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debiésemos mirar y ver cómo el Señor ama, cómo el Señor salva, cómo el Señor hace de que usted y yo tengamos una vida de acuerdo a sus propósitos. No hay vida más plena que aquella que se vive de acuerdo al propósito con el cual Dios nos diseñó. Amén. Por eso, hermana, no se te extraña a ti que tú eres más feliz cuando ves a tu hijo crecer sano, hermoso y alcanzando logros que cuando obtienes mucha riqueza en este mundo. Hay muchas mujeres muy poderosas en este mundo, llenas de riqueza, pero que su único consuelo está en su perro y en su gato. Y son miserables en su interior. Y viven llenas de odio y de resentimiento, aunque tengan millones en sus cuentas bancarias. Y viven amargadas. ¿Y por qué viven amargadas? Porque Dios la hizo con un diseño. Y mientras estén en ese diseño, hermanos, aunque tengan quizás lo mínimo para comer, y aunque quizás tengan ropas no muy elegantes, y aunque quizás vivan en un lugar pequeño, si están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, serán plenas. Porque nosotros fuimos hechos, hermanos, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestros planes. Por eso gózate en el ser esposa, gózate en el ser madre. Nada te representa mejor delante de Dios como eso. Y no es porque seas menor. Y si tienes para estudiar, y si puedes trabajar, gloria a Dios, pero nunca se te olvide que tu principal rol es aquel que Dios te asignó. Y vívelo con gozo. La iglesia cuenta a las mujeres porque las ve como dignas de la gracia del Señor, porque Dios las mira con amor. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero terminar esta primera parte. Algunos dirán, chuta, va recién en la primera parte, pero yo quiero terminar esta primera parte diciéndole lo siguiente. Es glorioso, hermanos, llegar al final de esta primera sección de nuestro mensaje con esta gloriosa imagen de salvación. Milagros, sanidades, ¿cierto? Temor, reverencia, incrédulos alejándose, gente admirando la iglesia, pero lo más grande de todo, hermano, es que el Señor está salvando.
Lo más maravilloso es que el Señor está trayendo a vida a los que estaban muertos. El Señor, hermanos, ha sometido a su pueblo a una disciplina para que ellos sean ahora comunicadores de esa verdad firme, respaldados por un testimonio de santidad, para que ellos puedan anunciar el mensaje que da vida, el mensaje que salva. Y el Señor siempre, hermanos, cumplirá sus propósitos y traerá a la vida a aquellos que Él escogió para salvación. Bendito sea nuestro Señor. Glorioso es nuestro Dios. ¿Se goza usted en esto? Dios es un Dios que salva. Y eso sin duda, hermano, lo hace considerando a una iglesia imperfecta muchas veces como el instrumento que Él usará para su gloria. Luego vemos del versículo 15 al 16 cómo Lucas describe ciertos eventos muy particulares, muy peculiares. Y allí Lucas nos aporta un relato asombroso de cómo el evangelio avanza imparable en Jerusalén. Tanto es así, dice aquí, fíjese usted, pareciera que no hubiese mucha correlación en cómo Lucas va escribiendo. Nos está hablando de la salvación que está ocurriendo y luego nos dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Esto da la impresión, hermanos, que debiese estar a continuación del verso 12. ¿Se fija? Pero, en fin, hermanos, lo que estamos viendo acá es de que sin duda la iglesia está siendo respaldada maravillosamente por el poder del Señor y que la obra del Señor viene haciéndose a través de sus discípulos, tal cual como el Señor lo hizo y como queda descrito en los evangelios, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículos 7 y 8, que nos habla de que cómo la gente venía al Señor de diferentes lugares para que el Señor les sanara y traían a sus enfermos para que el Señor obrara a favor de ellos y el Señor con misericordia les sanaba. Aquí, hermanos, lo que nosotros encontramos es de que Lucas describe una situación puntual. La gente espontáneamente, hermanos, de una forma muy así como muy natural para ellos, de acuerdo a su cultura, están sacando a sus enfermos a las calles, lo están poniendo allí en los caminos esperando que por lo menos, ¿cierto? Si Pedro pasaba por allí, la sombra de Pedro los alcanzara y ésta los sanara. Ahora, hermanos, debemos entender algo aquí, de que este evento está entendido o debe ser entendido como un apunte que Lucas toma de un evento particular y puntual. No significa que así se hacían las cosas. No significa que los apóstoles dijeron, mire, nosotros vamos a pasar por esta calle mañana, así que saquen todos sus enfermos y a esta hora la sombra cae para tal lado y cierto, mi sombra les va a tocar y ustedes se van a sanar. No. Lo que vemos acá es una acción del pueblo. De un pueblo, hermanos, que quizás tiene una visión limitada por su cultura acerca de lo que es el poder de Dios y de la sanidad que el Señor obra. El punto está, hermanos, de que la iglesia no organizó esto, ni los apóstoles lo instruyeron, sino que cada ciudad usaba, de acuerdo a lo que ellos entendían, estas cosas y pensaban que la sombra de Pedro pudiese alcanzar a sus enfermos y estos ser sanados. Ahora la iglesia no promovía estas prácticas, pero también, hermanos, Lucas no menciona aquí ninguna reprensión de la iglesia hacia esas prácticas, así como tampoco, hermanos, menciona de que efectivamente hubiesen gente que hubiese sanado producto de esto. Pero sí algo que nosotros tenemos que ver detrás de todo es de que las Escrituras nos enseña algo que es muy maravilloso, de que tenemos un Dios de mucha compasión. De que Él no obra esperando ortodoxia de parte de sus hijos muchas veces. Que Él no responde oraciones porque sean muy perfectas y estén muy bien hilvanadas. De que Él, hermano, no actúa en favor de alguien porque esa persona tenía la teología precisa. No. El Señor, hermanos, actúa de acuerdo a sus decretos. Y si Él ha decidido tener misericordia de alguien, Él tendrá misericordia de esa persona. Si la providencia de Dios, hermanos, determinó de que un acto de sanidad ocurra, esa sanidad ocurrirá y nadie podrá evitarlo, porque Dios es un Dios sanador. Amén. Dios es un Dios de sanidad. Y esto tiene que ser predicado aunque yo esté enfermo. Porque lo que Dios es no depende de mi circunstancia puntual. Las verdades de Dios son verdades, son realidades, independiente a mi experiencia. Amén. Algunos dicen, el Señor tiene que sanarme para que yo pueda predicar de que Dios sana. Hermano, eso es falso. Dios sana si Él quiere sanar. Dios ha demostrado a través de la Biblia de que Él es un Dios que puede obrar
y que puede sanar enfermedades que son incurables quizás en algún momento. Pero eso siempre que esté de acuerdo a un decreto que sobrepasa nuestro entendimiento. Así que no podemos pensar de que siempre va a ocurrir, pero si Dios ha determinado que pase, pasa. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué va de pasar? Es porque Dios es un Dios redentor. Cuando nosotros hablamos de redención, hermanos, tenemos que tener en cuenta algo muy puntual en nuestra cabecita. Y es como dice el libro de Hechos, capítulo 3, verso 21. Hablando acerca de Jesucristo, Pedro allí está predicando. No sé si se acuerda usted de ese sermón. Pedro le está predicando allí a la gente, ¿cierto?, que vio el milagro del cojo ser sanado. Y él dice lo siguiente: aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, la restauración de todas las cosas. ¿Qué es esa frase? ¿Cómo se pudiese traducir en una sola palabra? En redención. Porque cuando hablamos de redención, hermanos, estamos hablando de algo que va más allá del perdón de pecados. ¡Wow! ¿Qué está diciendo el pastor con esto? ¿Qué es eso, hermanos? Cuando hablamos de redención, estamos hablando, hermanos, que cuando la obra de Cristo sea absolutamente consumada y Él, ¿cierto?, glorifica a sus santos, nos daremos cuenta que lo que Cristo hizo por nosotros nos sacó del infierno. Amén. Ya no tenemos que temer por nuestros pecados porque Cristo los pagó en la cruz. Amén. Nos perdonó. Pero no solamente eso. Y usted puede encontrar esto, ¿cierto?, en los mensajes de todo el Nuevo Testamento. No solamente hasta allí llega la obra de Cristo, sino que el alcance de la obra de Cristo incluye la restauración de la creación total. Tanto es así, hermanos, que nosotros cantamos siempre una alabanza, Ciudad de Dios, ¿cierto? Y en uno de sus versos, uno de los más hermosos, dice que la muerte será un recuerdo de la redención. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? ¿Y qué quiso decir el poeta que escribió aquello? Justamente lo que el Señor nos anunció al cierre de la revelación, en el Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, fíjese usted esta autoridad, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. La restauración de todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, imposible de que esto no se consume. Yo haré nuevas todas las cosas. Y en esa renovación de todas las cosas, en esa restauración de todas las cosas, en esa redención de todas las cosas, está, hermanos, que el Señor va a anular para siempre. Absolutamente, de forma total, de forma completa, todos los vestigios de la caída, todas las consecuencias del pecado, entre las cuales están, hermanos, también la enfermedad, también el dolor, también la muerte, también el sufrimiento, todo aquello inclusive, el Señor lo ha de anular para siempre, porque Dios es un Dios redentor. Y porque Él es un Dios redentor, hermanos, permite, de acuerdo a su providencia y a su soberana voluntad, que ocurran milagros en algunos momentos dentro de la historia. Porque Dios es un Dios redentor. Porque Dios ha dicho, hermanos, de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en esa tierra nueva no hay llanto, no hay dolor, no hay lágrimas. Así que si esta gente está actuando así, hermanos, y dentro de su ignorancia está buscando sanidad, no están equivocados. Porque Dios ha prometido aquello también. Y sin duda, si el Señor ha determinado obrar, nadie lo podrá detener. ¿Quién pecó, Señor, para que éste haya nacido así? ¿Se acuerda usted? No, no es que alguien haya pecado, es porque yo me quiero glorificar. Bendito sea nuestro Dios. Él logrará que de esa humanidad caída se levante un pueblo completamente nuevo, restaurado. Y es más, toda la naturaleza, todo lo creado volverá a su estado original. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Un pueblo en perfecta comunión con el Padre. Una iglesia, un cuerpo, una nación de gente salvada que vivirá para siempre en el reposo de Dios. Bendito sea el Señor. El Evangelio, hermano, da luces de esto. Y nos anuncia de esto. Y nos dice: prepárense para la eternidad. A través de muchos milagros que ocurrieron, de muchas sanidades que están pasando. Y que han sido documentados a través de la historia de la iglesia. Es cierto, hermano, no todos los enfermos sanarán. De hecho, el hombre más piadoso que uno pudiese encontrar en el Nuevo Testamento, Pablo,
nunca fue sanado. ¿Pero eso significa de que Dios no sane? No, si Dios quiere sanar, va a sanar. Pero si una cosa estamos seguros, si bien es cierto nuestros cuerpos enfermos mueran de enfermos, pero una cosa estamos claras, que todos los que han creído en Jesús como Señor y Salvador estarán en la presencia misma de Dios por siempre. Y eso es más hermoso que tener un cuerpo sano. Dios está con la iglesia, Dios está con los apóstoles, Dios está con el pueblo en Jerusalén. Y su mensaje, hermanos, ya está quedando grande y no hay fronteras que lo puedan limitar. La gente viene de diferentes ciudades y diferentes lugares a buscar sanidad, a buscar liberación. Aún es más, los mismos apóstoles se enfrentan contra las mismas huestes de Satanás. Y el mal encarnado, hermanos, manifestado de forma gráfica. Y esos demonios son vencidos por el poder de Dios en medio de su iglesia. Tal como que Jesús había dicho a ellos cuando les envió por las aldeas. Y les dio autoridad. Y les dijo, todo donde ustedes impongan sus manos habrá sanidad. Y los demonios no podrán resistirse a la autoridad que el Señor puso. Y aquí lo vemos que se está cumpliendo. El Señor está certificando en sus apóstoles, en sus enviados, de que ellos son sus testigos. Tanto es así que el mismo Satanás no puede resistir. El testimonio del Cristo resucitado está trascendiendo, está avanzando imparable. Nadie puede detenerlo, ni el mismo Sanedrín lo puede detener. ¿Y por qué? Porque Dios disciplinó a su iglesia, porque Dios purificó a su iglesia. Bendito sea el Señor. El propósito de la disciplina de Dios es purificar a su iglesia. Él ama una iglesia santa. Él desea un pueblo consagrado. Él respalda una iglesia comprometida. Él respalda, hermanos, a hombres rendidos a la agenda de Dios y no que quieran imponerle la agenda al Señor. Si una de las cosas buenas de la pandemia, ¿sabe ustedes cuáles fueron? Es de que se terminó la farsa de la noche de milagros. Porque hasta los mismos profetas de sanidades andaban con mascarillas y tirándose alcohol gel por todas partes. Porque no está en los hombres, no es el poder de los hombres, el poder le pertenece a Dios y Dios no se somete a la agenda de un hombre. El Señor nos bendiga. Pero hay gente que aún así sigue creyendo y sigue llenando los templos y los bolsillos de esa gente. Dios tenga misericordia. Pero una cosa queda clara según por la palabra. Cuando Dios intervino drásticamente en el principio del capítulo 5, lo hizo porque Él es celoso de su pueblo. Él no quiere que su iglesia sea separada de Él, pues Él sabe que si nosotros nos separamos de Él, como bien leía nuestro hermano Luchito, nada podremos hacer. Apartado del Señor es imposible que seamos iglesia. La iglesia no debe pensar que es normal, hermanos, por lo tanto, ser un mero grupo social. Muchos ven lamentablemente a la iglesia como eso, como un club social, como un lugar para satisfacer aspiraciones personales, pero no es así. Este pueblo fue levantado para ser la novia del Señor. Esta iglesia fue constituida para ser pura, para ser santa, sin manchas, sin arrugas, para ser fiel, para ser santa. Estamos llamados a hacer, hermanos, temblar las puertas del infierno. Estamos llamados, hermanos, a vivir y a predicar un evangelio que salva, viviendo una vida pegada al Señor en santidad, humillado a sus pies. Nuestros planes y nuestras estrategias no reemplazan una vida consagrada. No es una falta de estrategia o de un plan la razón por la cual la iglesia no es efectiva en medio de esta sociedad. La iglesia pierde poder, pierde efectividad cuando tolera convivir con el pecado. El pueblo de Dios es llamado a ser la sal y la luz del mundo. No a ser como la sal ni a ser como la luz, es hacer sal y hacer luz. Y si no lo es, simplemente ya no sirve para nada. Por lo tanto, hermanos, vuelvo a reiterar, es imposible vivir la vida cristiana apartado del poder del Señor. Para poder guardar un testimonio así, necesitamos que el Señor nos cuide directamente, que el Señor esté a nuestro lado y nos sostenga, que el Señor nos ayude, porque sin su poder no lograremos nada. Pero el Señor está con su iglesia. El Señor es el pastor de la iglesia. Él se encargará de hacer, hermanos, de que la realidad de su iglesia sea una realidad brillante en medio de la oscuridad del mundo donde está. Y si es necesario a través de la disciplina, Dios lo hará a través de la disciplina.
Si es necesario a través del quebrantamiento, Dios lo logrará a través del quebrantamiento. Pero siempre confiemos en que de Dios siempre vendrá nuestro bien. Y aunque quizás pasemos un dolor en algún momento, gocémonos en el saber de que Dios nos ama, en el saber de que Dios nos cuida, en el saber de que Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros. La iglesia de Jerusalén es una iglesia imparable. Tan imparable que, hermanos, luego entraremos a uno de los momentos más dolorosos de la historia de la iglesia. Y de ahí no va a parar el dolor, no va a parar la tristeza, no va a parar la violencia contra el pueblo del Señor, hasta ahora. Pero es una iglesia que se puede decir, Dios está con ellos. Dios está con ellos. Dios está con su pueblo. Bendito sea nuestro Señor. Dios nos despierte y nos haga saber en nuestros corazones de que necesitamos ser santos, porque Él es santo. Y esa santidad el Señor la logrará a través de su cuidado, que también puede incluir, y de hecho, si es necesario, incluirá ciertamente, si eres de Él, disciplina, quebrantamiento para vida.